Bueno, nuestra clase de hoy continúa con cinemática y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero, como dije ayer, lo vamos a hacer en el orden de la caída libre y el tiro vertical. ¿Sí? Para poder entender. Y después vamos a avanzar un poquito más con otros conceptitos como para tener idea. Nosotros ayer decíamos que en el caso de en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, teníamos que la aceleración es igual a la diferencia de velocidad sobre la diferencia de tiempo o velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Acá nosotros en lo que hace a caída libre y tiro vertical, lo que nosotros tenemos básicamente como divertimento, voy a agrandar un poquito esto, como divertimento, es que la aceleración para nosotros ya está solucionada. ¿Por qué? Porque tenemos la gravedad. ¿Sí? La fuerza de gravedad, que es una aceleración, que es una fuerza acelerada. Entonces, la gravedad, ¿sí? Que para todos es Profe, tiene el micrófono silenciado. ahí lo abro. Ahí está. ¿Se escucha? Bueno, como le decía, la gravedad, es decir, para nosotros que 9,8 metros sobre segundo cuadrado, 980 centímetros sobre segundo cuadrado o 9.800 milímetros sobre segundo cuadrado, en ese caso, ¿sí? Esto es para que podamos ir. No. La gravedad, cuando es caída libre, si yo lo voy a marcar acá así a modo de que voy a tener que cambiar el marcador. Ahí está. Si yo tomo la caída libre en orden a los ejes, ¿sí? Cartesianos, cuando abro la caída libre hago esto. Entonces, en este caso, la gravedad va a ser negativa. En el caso de la caída libre, la gravedad es negativa. Y en el caso del tiro vertical, ¿qué pasa con mis queridos marcadores? Y en el caso del tiro vertical, ahí está, del tiro vertical, ¿sí? La gravedad es positiva, ¿sí? Eso es un detalle para tener en cuenta y bastante importante, porque de esto varían muchos resultados. Si en la caída libre, ¿sí? Primer punto, y esto para que lo vayan teniendo presente. Si en la caída libre nosotros soltamos un objeto, dejamos caer un objeto, el resultado tanto de la distancia como de la velocidad, de la altura como de la velocidad, puede darnos negativo. Lo que no significa es que sea un resultado negativo, ¿sí? El resultado es positivo en orden a lo que estábamos hablando ayer, que en la física no hay resultados negativos. Pero puede darnos, supongamos, si dejamos caer un objeto y la fórmula de distancia que nosotros tenemos, o de altura para la caída libre, que siempre es la misma, que es velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, ¿sí? Supongamos que tenemos esta fórmula, ¿sí? Entonces, fíjense que si es una caída libre, esta gravedad es negativa, y si lo dejamos caer, esto no existe. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es cero, lo dejamos caer,
no le aplicamos fuerza. Entonces, en este caso, el resultado que nos va a dar la altura es negativo, pero no podemos tomar la altura en negativo. Sí, vuelvo a hacerlo más abajo. Detalles para tener en cuenta. Repito esto y lo repito nuevamente, no porque no lo hayan escuchado, no porque no se haya visto. Nosotros tenemos la altura, ¿sí? Que si nosotros la sacamos tomando en cuenta la caída libre, es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Si aceleración es lo mismo que gravedad, es gravedad. Ahora bien, fijémonos si un cuerpo se deja caer. Si un cuerpo se deja caer. Es decir, la velocidad inicial es 0. Entonces, si es 0 la velocidad inicial, 0 por el tiempo es 0. En el caso de que nos den el valor, no nos den el valor tiempo, ¿sí? Nos den la variable tiempo. O sea que si nosotros aplicamos esto acá, nos va a dar un signo negativo de acá a la China. Pero esto se piensa desde los ejes cartesianos, ¿sí? Si yo calculo la altura, o sea, este trayecto, ¿sí? En una caída libre, y lo veo desde este punto, desde el mismo punto de la gravedad, yo sí voy a tener un valor negativo porque estoy descendiendo sobre el eje de la Y. Entonces, este valor es negativo, lo que no quiere decir, lo que no es lo mismo, que el resultado sea negativo, de que en el choice el resultado tenga que ser negativo. El resultado en el choice va a ser positivo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Sí? Hay ejercicios donde la altura se saca a partir de la caída y bueno, la gravedad me va a dar negativo, pero me va a dar negativo en orden a pensarlo en los ejes cartesianos. ¿Sí? No porque se le ocurrió a don físico ponerle un valor negativo. ¿Sí? Bien. Volviendo a tratar de encontrar dónde estaba, acá. ¿Sí? Esta es una fórmula para calcular la altura. La otra fórmula para calcular la altura de un edificio, o la altura máxima o la altura sin que se me dé el tiempo. Esto es cuando se me da el tiempo. ¿Sí? La otra forma de calcular esto es velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por gravedad. ¿Sí? Y acá tengan presente esto. ¿Sí? Puede volver, si lo hago en caída libre, ¿sí? Si lo hago en caída libre, tengan en cuenta que la gravedad siempre va a ser negativa, por tanto el resultado, la primera fórmula la puede repetir, sí, la altura es igual a velocidad inicial por tiempo, cuando nos dan la variable tiempo, más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Me olvidé del cuadrado. Si no nos dan el tiempo, la altura es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por gravedad. ¿Sí? Esto es cuando nos dan el tiempo y esto es cuando no nos dan el tiempo. La segunda es cuando no nos dan el tiempo. Es decir, porque nos dicen que un cuerpo cae y podemos calcular esto. ¿Sí? Y no nos dicen cuánto tiempo tarda en caer ni nada por el estilo. Hay otras fórmulas también que se pueden usar que son mucho más divertidas, pero en principio esto para que lo tengamos presente. Esto que decíamos ayer, siempre tengamos presente las posibilidades. No. El tiempo no puede ser negativo porque no volvíamos para atrás. Pero la altura, mira, o sea, a ver, porque acá se genera un lío bárbaro siempre, porque después cuando resuelvo, en tiro vertical la gravedad es positiva.
¿sí? Estoy tirando y tengo la acción de la gravedad que me está trabajando. Yo estoy tirando a favor de los ejes, ¿sí? Yo voy a borrar esto, a ver, para que nos entendamos bien. ¿Sí? Y esto lo quiero explicar porque siempre es causa de separación. ¿Sí? Pero no era así, pero sí era así. Y la idea es poder entender. Primero y principal, nosotros tenemos los ejes Profe, cartesianos. disculpe, Sí, ¿es recomendable trabajar con espacio inicial y espacio final? es que es lo mismo, porque usted va a tomar el espacio inicial, el espacio final, y si el espacio si usted partió del reposo, el espacio inicial es 0 metros. ¿Sí? Claro, Espacio sí. ¿sí? O sea que... Lo que pasa es que a usted, si usted va a trabajar todo sobre los ejes cartesianos, está todo bien, me parece fantástico que trabaje todo sobre los ejes cartesianos. Se le va a hacer un bollo, pero va a tomar esa línea, ¿sí? La de los ejes cartesianos. ¿Sí? Okay. Ahora, si no va a trabajar todo sobre los ejes cartesianos, yo le recomiendo que se decida por trabajar con distancia. ¿Sí? Ok, profe, gracias. ¿Sí? Espacio inicial y espacio final tiene que ver con el desplazamiento en los ejes cartesianos, en el eje de X. ¿Sí? Yo tengo el eje de X y el eje de Y. ¿Estamos? Si yo hablo de caída libre, y acá voy a retomar esto, si yo hablo de caída libre, yo estoy mirando la cosa así. ¿Sí? Si la miro así, la gravedad funciona como negativa. ¿Por qué funciona como negativa? Pensemos esto. En orden de los ejes, el positivo está acá y el negativo está acá abajo. ¿Sí? O sea que yo voy buscando de manera decreciente, ¿sí? Yo voy buscando de manera decreciente llegar hasta un punto. Entonces, si yo busco la función es decreciente, el signo de la función va a ser negativo. Por eso la gravedad es negativa. ¿Se entiende ahí? No importa si yo tengo que calcular la altura, ¿sí? En este sentido, cuando tengo la variable tiempo, ¿sí? La variable tiempo, es decir, que me van a dar la variable tiempo. Si yo al objeto lo dejo caer sin imprimirle ninguna velocidad inicial, lo que va a pasar es que el resultado de esto me va a dar negativo. ¿Por qué me va a dar negativo si yo hablo de caída libre y me va a dar la altura negativa? Por el mismo razonamiento que estoy haciendo ahora. Voy en contra del eje de las Y. ¿Se entiende? Pero no quiere decir que sea un resultado negativo. Quiere decir que va a dar un resultado negativo. ¿Por qué? Porque lo dejé caer, porque el eje de la Y lo estoy descendiendo, estoy moviéndome de manera decreciente en el eje de la Y, y de esta manera el resultado va a ser negativo. Es lo mismo pensar que si yo tengo un movimiento sobre este lado, si yo uso lo que decía la compañera recién, espacio inicial y espacio final, el resultado me va a dar negativo. ¿Pero por qué? Porque me estoy moviendo a nivel eje cartesiano. ¿Sí? Y muchos de los problemas que tienen que ver con la gravedad positiva o negativa tienen que ver con una mezcla de métodos. Primero, existe un método que es el de la física general y el método Asimov. Don Asimov fue el que incorporó esto de la gravedad negativa y de suponer la caída libre o de analizar la caída libre en orden a los ejes cartesianos. ¿Sí? Entonces, si Don Asimov decía que, y después todos así salieron en tropelía a asumir el método Asimov, pero se olvidaron de dejar y explicar esta parte. Que algunos la dan por sentada y otros ni siquiera la dan por sentada, sino que les importa muy poco. Pero vamos para otro lado. Entonces, si yo asumo el tiro vertical,
¿sí? En este mismo sentido, ¿sí? El tiro vertical en este mismo sentido tiene la gravedad positiva. ¿Pero por qué positiva? Vuelvo a reiterar, porque estoy asumiendo todos los valores positivos de la variable y o del eje y, del eje de las ordenadas, ¿sí? Yo tiro un coso por arriba y va subiendo, 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 subiendo. En este sentido, la gravedad es positiva. Este es el motivo del porqué, ¿sí? Está bien, por ahí es un exceso de explicación, pero me interesa que lo entiendan lo más claro posible, porque después se hacen un bollo, ¿sí? Con esto de la gravedad negativa. Son dos métodos de física o dos métodos de analizar la física que se mezclaron y no tuvieron una claridad, sino que la pasaron así por asumirla. Ciertamente, no es que estén errados, ni equivocados, ni mucho menos. Simplemente la tomaron en dos miradas diferentes y las juntaron. ¿Sí? Cuando yo era chiquito y iba a la escuela, el método Asimov, sí, todavía no se había empleado. Para nosotros la gravedad era gravedad y era tanto para arriba o para abajo, era siempre positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Volviendo a nuestro tema. Vamos a hacer un problema, porque si no hacemos problema, nos vamos a quedar a la vera del camino y nos van a dejar afuera de todo. Y no vamos a entender esto y vamos a estar 300 horas. Vuelvo a insistir, lo que dije antes, nosotros queremos ser médicos, ustedes quieren ser médicos, y por ahora no físicos, sino médicos. ¿Sí? Entonces, por ahí toda esta parte que básicamente sirve para entender algo, pero hasta ahí llegamos. ¿Sí? Vuelvo a insistirles, si en algún momento quieren, yo no tengo ningún problema, nos sentamos y ponemos a explicarnos 300 horas o todo el tiempo que podamos, del cual dispongamos, para explicar muchos porqués de la física y muchos porqués de los métodos que tiene la física para resolver los problemas. Bueno, supongamos que de los 10 metros de altura igual a 10 metros, ¿sí? Se deja caer. Entonces, si se deja caer, tengo una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Ya está. ¿Sí? Se deja caer un cuerpo. ¿Con qué velocidad? ¿Con qué velocidad llega al suelo? Profe, Sí. la calidad del video no permite leer bien. ¿Cómo? No permite leer bien. Sí, está como muy pixelado. Se lo dicto. De todas maneras lo voy a editar. Dice que de una altura de 10 metros se deja caer un cuerpo con una velocidad inicial. ¿Se ve un poco mejor? A ver. Sí, ahí sí. Ahora sí. Espérense que... Ahí está. ¿Sí? Desde una altura de 10 metros, ¿sí? Hoy los fibrones tienen una particularidad, están enojados conmigo, no sé qué les pasa. De una altura de 10 metros, se deja caer un cuerpo con una velocidad inicial, o sea, se deja caer un cuerpo, y yo lo que quiero saber es con qué velocidad llega al suelo. Y el único dato que me da es la altura. ¿Sí? El único dato que me da es la altura. Pero yo tengo, como yo soy un tipo muy, atendí al profesor que me estaba diciendo, la velocidad inicial es 0. Muy bien, doña Lara.
Si lo dejo caer, la velocidad es cero. Entonces yo digo, a ver, no me da el tiempo, no me da nada. Entonces, desde esta fórmula que nosotros veíamos ayer, que es velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por, en este caso, gravedad por distancia, yo voy a sacar, en este caso, la velocidad final, porque es la velocidad con que llega al suelo. A este dato no lo necesito, lo cual lo erradico de mi vida. La gravedad va a ser negativa, ¿sí? Porque lo dejo caer. Y la distancia la voy a reemplazar con la altura. Y de esta manera, yo digo que la velocidad final es la raíz cuadrada y reemplazo los datos que tengo. 2 por menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados, paréntesis porque son signos diferentes, por 10 metros. Entonces la velocidad final va a ser terminar siendo la raíz cuadrada, y ahora permítanme hacer un calculito, ¿sí? De menos, supongamos esto, 490, 4,949 metros sobre segundos cuadrados. Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿De dónde saco el 49? De acá. 2 por 9,8, perdón, no es 49. 2 por 9,8 son 19,6. Entonces, 19,6 por 10 son 196. ¿Sí? Porque corro un lugar la coma. Si yo, fíjense en esto, es lo que le decía yo. Si yo lo que le decía esto, es lo que le decía recién. Si yo supiera que yo a esto no lo puedo resolver, no tendría ningún resultado. Exactamente, no tendría raíz. Esto es lo que les decía recién. Entonces yo digo, está todo bien, la dejo indicada como que es negativa, pero asumo mi resultado en positivo para poder calcular la altura. Sí, exactamente, yo no estoy discutiendo el principio matemático de que la raíz par de un número negativo no existe, y es cierto, no existe, ¿sí? O sí existe y es un número complejo, un número imaginario, el cual no nos interesa ahora, ¿sí? Si yo asumo esto, y esto es lo que les digo, si yo asumo esto, ¿sí? Esto me da el número negativo y esto no tiene solución, lo cual el problema no tiene sentido que esté en ningún lado. ¿Sí? Punto 1. Punto 2. Entonces, esto a modo de indicarlo, y me va a quedar la raíz de 196, que es igual a 14, metros cuadrados, segundos cuadrados en una raíz, me quedan metros sobre segundo. Esta es la velocidad con que llega el móvil o el cuerpo al final del recorrido. Exactamente, por eso yo les indicaba y les marcaba constantemente. No se quemen la cabeza, yo se lo expliqué, pero no se quemen la cabeza si es negativa, si es positiva, si es para arriba, si es para abajo. No se la quemen a la cabeza. O sea, no se quemen la cabeza en el punto en que la velocidad inicial es cero. Si tuviéramos una velocidad inicial, bueno, sí, tal vez nos permita sacar un resultado y nos permite sacar un resultado positivo. Pero no se quemen la cabeza. Exactamente, lo dejamos indicado. Muy bien. Acuérdense también en esto. ¿Por qué? Porque es importante y les voy a picar los sesos hasta que les salga pedazo de cerebro por los oídos. Es decir, acuérdense que ustedes tienen choice. Ustedes no tienen que demostrarle a nadie el cálculo. No se lo tienen que mostrar. ¿Sí? No está sentado en ningún lado. Entonces, para que no se confundan, olvídense del positivo y del negativo, al menos cuando no tengan velocidad inicial. ¿Sí? Tengan presente eso. Por Cristo, Jesús, Mahoma
Buda y tantos otros que pueden existir. ¿Sí? Háganlo en este sentido. Piénsenlo al problema. ¿Sí? Piénsenlo. Piensen en el problema. Piensen en el acto real de que un cuerpo cae desde el techo. ¿Sí? Del techo, de un edificio. También sirve, por ejemplo, hace muchos años acá en Córdoba y en algunos otros lados también, cuando se jugaba carnaval, allá febrero, marzo, los primeros meses por ahí, de algún edificio, o sea, los genios, ¿sí? Yo creo que no eran estudiantes ni de física, ni de matemática, ni de medicina. Los genios tiraban bolsas con agua para mojar a la gente que estaba abajo. Y por ahí la tiraban de un segundo o un tercer piso. Le van a romper la cabeza. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias a Dios hubo un par de genios en los gobiernos. Tal cual no es la fórmula que se adapta al problema, sino el problema que se adapta a lo que estoy buscando. La fórmula se adapta a donde quiera. Lo que no, yo tengo que adaptar es mi cabeza, ¿sí? Mi cabeza es la que tengo que adaptar a lo que estoy buscando, ¿sí? Veamos otro problemilla. ¿Estás abajo, Patricia? No. Bueno, voy a aguantar un rato más. Veamos lo siguiente. Se me secó el gualguero. Veamos otro. ¿Sí? Otra vez. Miren desde los 12 metros, y esto para que marcar la diferencia en lo que hablaba recién. Desde los 12 metros de altura se arroja un cuerpo con una velocidad de 20 metros sobre segundo. ¿Con qué velocidad llega al piso? Y acá, digo, tengo una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo, de 20 metros sobre segundo. Y tengo una altura de 12 metros. ¿Sí? Acá sí. Desde una altura de 12 metros se deja caer un cuerpo con una... Se arroja un cuerpo, perdón, no se deja caer. Repito, retomo el principio. Desde una altura de 12 metros se arroja un cuerpo con una velocidad de 20 metros sobre segundo. ¿Sí? La pregunta es, ¿con qué velocidad llega al piso? Ahora bien, fijémonos en este problema, que es diferente al anterior. ¿Por qué es diferente al anterior si tiene la misma fórmula? Porque tengo velocidad inicial. ¿Sí? Porque tengo velocidad inicial. Entonces, voy a usar la misma fórmula que usé en el anterior. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por menos gravedad, ¿sí? Por altura. Acá la velocidad inicial es 20 metros sobre segundo. Sí. Entonces, ahí está. Entonces, digo, me va a quedar la raíz cuadrada, ¿sí? Igual que antes, de 20 metros sobre segundo al cuadrado, más 2 por
9 por menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados por lo que decíamos de altura, 12 metros. Fíjense qué diferente es el problema que teníamos antes con esto, ¿sí? Y que no siempre es necesario decir, ah, sí, esto tiene que ser negativo, sí o sí, o tiene que ser positivo, sí o sí. No. Acá sí, porque por ejemplo vamos a tener y vamos a ver. Fíjense, 20 al cuadrado es 400. Yo voy a eliminar las unidades porque sé que me va a dar metros sobre segundo al cuadrado en los dos casos, y después me va a quedar como metros sobre segundo. ¿Sí? Es 2 por 9,8 es 19,6. 19,6 por 12. 19,6 por 12 me da menos 2,35. Menos 2,35. Y ustedes me van a decir, pero si usted en el problema anterior dijo que no había que... Yo dije que cuando el cuerpo se deja caer, la gravedad no me importa qué signo tenga, porque no tengo velocidad inicial. Pero cuando un cuerpo se arroja con una velocidad, la gravedad sí vale tomarla en negativo. Entonces yo de ahí voy a hacer la resta de 400 menos 235, que me da 165. Y me va a quedar la raíz de 165. Lo que la raíz de 165 es igual, 165, es igual a 12,84 metros sobre segundos. Esta es la respuesta de nuestro problema. Profesor, Sí. porque por ahí se pone un poco, se presta la confusión, por lo menos para mí. Digo, si en el caso anterior usted respeta el signo, cuando luego hace la raíz es un número que multiplicado por sí mismo da el valor inicial, entonces menos por menos 14 por menos 14, quedaría en positivo también, respetando los signos. Sí, pero tengo una regla matemática que me dice que los valores positivos, las raíces pares de valores negativos no existen. ¿Por qué? Porque un número, ¿qué número elevado al cuadrado? ¿Sí? ¿Qué número positivo elevado al cuadrado? ¿Sí? Le da como resultado un número negativo. ¿Se entiende? Sí, no, yo tomaría 2 menos 14, digamos. Menos 14 por menos 14. Y de esa forma llegaría al... Lo entiendo, ¿sí? Pero no asumo porque no tiene un resultado unívoco, tiene un resultado que está dividido en dos, eso lo asumen. Tiene una raíz negativa, una raíz de un número par negativo, tiene dos resultados. Un resultado positivo y un resultado negativo. Tanto el resultado negativo como positivo son resultados imaginarios, son resultados Bien. posibles. Entonces, obedecen a otro tipo de números y a otra escala de números. De esta manera, tiene resultado, pero no es un número entero, digamos. ¿Sí? Bien. Pertenece a otro tipo de números. Listo. Gracias, profe. Ahí para poder entender. ¿Sí? Volviendo a nuestro planteamiento original. Sí, dígame. Perdón que lo interrumpa. ¿Por qué la fórmula se vuelve raíz ahí en un momento? Ah, porque paso este cuadrado está ahí, lo paso al otro término como raíz. Ah, bien. No entendía. Sí. Despejo la velocidad. ¿Sí?
Profe, ¿por qué no se puede usar la otra fórmula? Cambiarlo, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿por qué no se puede usar la otra fórmula que era altura igual a velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 gravedad? Es la misma, porque tengo la altura. O sea, esa fórmula que usted me está diciendo se despeja a partir de esta. Sí, es la misma fórmula. ¿Sí? Lo único que si usted tiene altura como incógnita de resultado, después le va a dar, dentro de eso, le va a dar algo que tenga que pasar a los 12 metros para este lado, en el caso dividiendo, sumando, restando, no me acuerdo cómo queda. Pero sí, se puede usar, digo, lo puede usar, pero usted ya va a tener la altura y lo que usted está buscando es la incógnita del otro. ¿Sí? O sea, si usted me está diciendo, o sea, que la altura, como yo le decía, que la altura es velocidad final menos velocidad inicial, las 2 al cuadrado sobre 2 por gravedad, ¿sí? Usted va a tener el dato acá y la incógnita la tiene acá, lo cual es resolver todo con la incógnita esta, a la cual le puedo llamar X, entonces dejar X menos esto, tengo que hacer una propiedad distributiva, es más largo, digamos. ¿Sí? Tengo que hacer una distributiva de lo que me queda como denominador para acá, para allá, resolver esto como un número que queda una ecuación, pasar esto para acá, primero sumando, restando según el signo de esto, y después, perdón, y después este valor lo voy a tener que pasar multiplicando el resultado que me dé la altura de lo que me dio como resultado esto, de la operación que me dé la altura esa. Se es más largo el proceso. ¿Sí? Porque no estoy buscando la altura. ¿Se entiende? Están buenas las preguntas de hoy. Me gusta, me gusta. Está bueno, está bueno. Me gusta, me gusta. Así que, está bueno. Está lindo. Está lindo, está lindo, está lindo. Bueno. El principio, básicamente, de caída libre como de tiro vertical, en este punto, sale el cuadradito este que yo lo dibujo para que lo voy a cambiar de... Ahí está, de nuevo. Listo. Lo dibujo de acuerdo a cómo traigo y llevo las cosas. ¿Se entiende el principio de la caída vertical, de la caída libre y del tiro vertical? Una cosa que le voy a decir antes. Me frega muy poco, ¿sí?, que el cuerpo caiga horizontalmente o se deslice. ¿Sí? Para este tipo de problemas. Para el tipo de problemas de MRV con caída libre o tiro vertical, en el caso sobre todo de caída libre, en la forma en la que cae, ¿sí?, un cuerpo, no varía bajo ningún respecto la altura, ¿sí? Esto ténganlo presente. No varía bajo ningún respecto la altura. La altura desde donde se arroja un objeto, así el objeto caiga haciendo zigzag o verticalmente, ¿sí?, va a ser exactamente la misma. Hubo algunas veces, en algunos exámenes, un choice que tenía estos problemas, que tenía un problema de estos, y que daba el mismo resultado y decía en los dos choice,
para que nos tengamos presente, decía, siempre que caiga horizontalmente y en el otro decía, varía según el modo en que caiga o la manera en que caiga. ¿Sí? La respuesta, ¿sí?, es que simplemente refiriéndose a la altura, ¿no? que se desprenda desde arriba y llegue al suelo. ¿Mm? O, por ejemplo, si la altura variará tomando movimiento rectilíneo uniformemente variado, la altura variará si el objeto cae en zigzag. No, señores. La altura no varía así el objeto caiga en zigzag, caiga así o caiga asá. Es la altura. Si un edificio, la altura de un edificio, de una casa, de una cosa, de una construcción, no va a variar por cómo caiga un objeto. ¿Sí? En eso, por ahí tengan presente ese tipo de cosas que hacen que, si bien el cálculo está perfecto, pero después cuando leen el pedacito que falta, ahí es donde... Y la velocidad, a ver. Espérese que era todo el planteamiento porque no lo leí completo. Espérese. Espérese, déme un segundito. Dice, ¿y la velocidad con la que llega al suelo varía? Sí. La velocidad con la que llega al suelo varía en tanto la trayectoria, en tanto la masa, en tanto la velocidad inicial, en tanto, ¿sí?, resistencia, y varía. La velocidad con la que llega al suelo siempre varía, ¿sí? Acuérdense siempre de los gráficos. La variable independiente no es la velocidad, siempre es variable dependiente. En cambio, en esto, la variable independiente es la distancia, por eso no varía. La variable dependiente es la velocidad, puede variar por diferentes factores, en el movimiento rectilíneo uniforme por velocidad inicial o velocidad final. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos, como para empezar a rumbear otros caminos, ¿sí?, que también tienen que ver con velocidad y que también tienen que ver, y que más tienen que ver con un posicionamiento y que van integrando, ¿sí?, lo que de alguna manera es las nociones de movimiento y de energía, ¿sí? Esto es una parte de la dinámica, esto es una parte de una de las partes de la física, que es la dinámica. Disculpen, Patricia, por favor, ¿me podrías alcanzar agua? Sí. Gracias. Qué bueno tener gente viviendo. ¿Dónde me quedé? En la energía, ¿sí? Entonces, teniendo presente esto, y teniendo presente esto de la caída libre, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar de la energía mecánica. Gracias. Como parte de, ¿sí?, dinámica. Porque si bien, si alguna vez si les pasan el cronograma, yo tenía pensado después de cinemática empezar con estática, pero es un corte muy abrupto y está bueno empezar con esta parte de dinámica que tiene la velocidad, o sea que ya venimos con velocidad, para ir después desglosando la dinámica para atrás, para quedarnos en lo que es vectores, ¿sí?, de dinámica, y después de ahí pasar a los vectores, que es estática, que ahí sí, básicamente vectores,
que son sistemas de fuerzas y demás. Pues si no, el corte queda muy abrupto y vamos a quedar como regulando, digo, y para poder ir enlazando los temas. Para que no queden totalmente descolgados. ¿Sí? Así después ya con estática y dinámica nos abalanzamos sobre la hidrodinámica, nos abalanzamos sobre la hidroestática y la comemos cruda porque ya la vamos a tener clarísima. La dinámica, precisamente, son las fuerzas en movimiento. ¿Sí? Entonces, las fuerzas en movimiento, nosotros venimos viendo el movimiento, ahora nosotros vamos a ver las fuerzas en movimiento. Y las fuerzas en movimiento que tienen que ver, ¿sí? Por ejemplo, con la gravedad, con la altura, ¿sí? Que tienen que ver con la masa y que tienen que ver con un principio básico de la dinámica, que es la segunda ley de Newton, que es la ley de la masa. Porque dice el amigo Newton que si a un cuerpo nosotros le aplicamos una fuerza, nosotros decíamos la otra vez que un cuerpo en reposo, mientras no lo movamos para ningún lado, mientras no le apliquemos ninguna fuerza, va a seguir en reposo, y si le aplicamos una fuerza va a describir un movimiento rectilíneo uniforme. En la segunda va a decir que la aceleración que desarrolla el cuerpo, o sea que el cambio del reposo a una velocidad final, la aceleración que dependerá de la relación que existe entre la fuerza aplicada y la masa del cuerpo. ¿Sí? De este motivo, los cráneos, entonces, para muchos de nosotros, incluido yo y yo principalmente, la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración y su igual, peso igual a masa por gravedad, ¿sí? Nos ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pesamos en la balanza es gravedad, no masa. Entonces, si nosotros a nuestro cuerpo le descontamos la masa, la gravedad, no pensamos nada. Yo personalmente soy el tipo más feliz del mundo con eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, después los genios hablaron de la energía mecánica. ¿Y qué tiene que ver esto de la fuerza, la masa, la aceleración, la gravedad? Porque un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo, ahora ya vamos a dejar los móviles de un lado. Un cuerpo, precisamente, ¿sí? Genera una acción sobre otro o sobre el suelo si se cae, o, ¿sí? A partir de la cantidad de materia que tiene. Y esa cantidad de materia permite, en relación con la gravedad o con la velocidad o con la altura, ¿sí? Desarrollar una determinada cantidad de fuerza. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de la bolsa de agua de los carnavales de aquella época, ¿sí? De hace muchos años, yo era pequeño, es como es el efecto que hace algo que nos cae en la cabeza de una determinada altura. No es lo mismo que nos caiga desde acá a que nos caiga de muchos metros más arriba, ¿sí? La fuerza que aplica, que ahora le vamos a llamar julios, ¿sí? Joule o ergios como submúltiplo, ¿sí? Lo vamos a trabajar a partir de dos cosas, ¿sí? Yo primero voy a hacer un dibujito, básicamente, porque la idea es siempre, en la medida en que tratemos de explicar algo de física, aplicar un dibujito, ¿sí? Que es más divertido. Entonces, supongamos que esto es un edificio, que estas crucecitas son las ventanas. Supongamos que yo tengo una caja acá arriba, ¿sí? Esta caja tiene una cantidad de materia que equivale a 2 kilogramos, ¿sí? Esa caja puesta ahí arriba, que tiene 2 kilogramos, algo totalmente insignificante, 2 kilogramos, nosotros llevamos, cruzamos, traemos 2 kilogramos, los que van al gimnasio, 2 kilogramos es una tontez, mover y llevar para allá y para acá y toda esa historia. Acumula a una determinada altura, supongamos que esto tiene una altura de 10 metros,
¿sí? Asumamos una altura de 10 metros. De 10 metros, y asumamos esto que tiene 2 kilogramos de masa, ¿sí? La acción que va a desarrollar este cuerpo acá cuando llegue, ¿sí? O la velocidad con la que caiga, va a depender de algo. De lo que nosotros en este punto llamamos la acumulación de energía o la energía potencial que desarrolla el cuerpo. Entonces, la energía potencial, que también se le llama energía potencial gravitatoria, y es parte de la energía mecánica, ya vamos a ver de qué manera, es igual, ¿sí?, a la relación que existe entre la masa, la gravedad y la altura a la que se encuentra el objeto. Después de andar renegando, entonces, esta energía potencial que está acá arriba llega acá abajo y desaparece en el punto este. La energía potencial en este punto de acá, en este punto en el suelo, desaparece, es cero. ¿Por qué es cero? Porque una vez que llegó al suelo carece de altura. La altura es cero. Si la altura es cero, todo este cálculo, ¿sí?, se vuelve cero. Pero si yo aplico el principio de la transformación de la energía, es decir, la energía no se pierde, sino que se transforma, ¿sí?, no puede desaparecer la energía así como así. Entonces, esta energía potencial gravitatoria que estaba acá, que acá sí estaba, ¿sí?, en el reposo sí estaba, se transforma en lo que se llama la energía cinética. Y la energía cinética tiene una fórmula que básicamente es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ahí, en este punto, se ahorraron negociar con terroristas como la gravedad, ¿sí?, que nos venían quemando el cerebro. Entonces, en este criterio, vuelvo a decir, la energía potencial gravitatoria y la energía cinética son parte de la energía mecánica. Es decir, si yo tuviera que pensar la energía mecánica, digo que la energía mecánica es igual a la suma de la energía potencial gravitatoria más la energía cinética, ¿sí? Entonces yo podría desarrollar masa por gravedad por altura más un medio de masa por velocidad al cuadrado para sacar la energía mecánica. Pero como dije antes, en el punto más alto, ¿sí?, la energía mecánica se iguala con la energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque energía cinética en el punto de reposo es cero. ¿Por qué en el punto de reposo es cero la energía cinética? Porque en el punto de reposo la velocidad es cero. Espérense que no están viendo ahí. Ahí está. La velocidad es cero, entonces al ser cero me vuelve cero toda esta ecuación. Entonces, en el primer punto, la energía cinética es cero, la energía potencial gravitatoria me queda igual a la energía mecánica. Y acá, donde la energía potencial gravitatoria, que tiene relación con la altura, se vuelve cero, me queda que la energía mecánica es igual a la energía cinética. Entonces, yo quiero saber, ¿sí?, con qué velocidad, cuál es la velocidad con la que cae este cuerpito de 2 kilogramos, con qué velocidad llega al suelo. ¿Sí? Y ustedes me van a decir que no tengo el valor de la energía cinética para calcularlo, pero sí lo tengo. ¿Por qué lo tengo? Porque tengo el valor de la energía potencial. Y en este punto la energía potencial es igual a la energía mecánica. O sea que si yo calculo masa por gravedad por altura, es decir, 2 por 9,8 por los 10 metros de altura, me va a dar 196 julios. ¿Sí? Entonces, este es el valor de la energía cinética.
Si acá hay 196 julios, si se transforma la energía potencial de acá en energía cinética acá, porque es la misma energía mecánica, lo que hago es asumir el valor de esta energía cinética en 196 julios. Y para averiguar la velocidad en un esquema de estas características, yo lo que hago es descomponer la fórmula de nuevo y dejarla en 2 por energía cinética sobre la masa. ¿Sí? Entonces, si tengo esto, ¿sí? Yo ya puedo sacar tranquilamente la velocidad. De todas maneras, me va a quedar que la velocidad es 2 por 196 sobre 2 raíz cuadrada. Esa va a ser la velocidad. Y la velocidad termina siendo 196 en la raíz cuadrada de 196, 14 metros sobre segundo. ¿Sí? Profe, Sí, le escucho. ¿por qué la energía potencial gravitatoria es igual a la energía cinética? Vamos al principio básico. ¿Esto lo puedo borrar o lo está copiando alguien? Bueno, lo borramos. Al menos en la parte esta de acá arriba. ¡No! ¡Ay, yo! ¿Para qué pregunto? Hay varios que queremos copiar, profe. Bueno, si después lo puede volver a escribir, se lo agradecemos. 2 metros. 2 kilogramos. Energía cinética igual a 0. Energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Bueno. Me faltan... Ahí está. Dejo los 10 metros. Los 10 metros de altura. A ver, quien me preguntaba por qué... No, no hay problema, no hay problema. Quienes me preguntaban por qué la energía potencial se vuelve energía cinética y es la misma. En realidad, el concepto es que yo trabajo con energía mecánica, ¿sí? Que es la suma de las dos energías, la energía potencial gravitatoria y la energía cinética, ¿sí? Entonces, acá va a haber energía mecánica y acá va a haber energía mecánica. Ciertamente, hasta ahí vamos. La energía mecánica, no leí la pregunta, ya después la leo bien. Entonces, digo, la energía mecánica va a estar acá y acá. Ciertamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que acá, si yo tomo esta ecuación de energía mecánica, en el punto original o en el punto de inicio o en el punto de caída, sí, exactamente, M igual a EP más EC. Energía potencial gravitatoria o energía potencial más energía cinética. Si yo me paro en este punto, ¿sí? Y el cuerpo está en reposo en este punto más alto, la energía cinética es 0. Entonces la energía mecánica se equipara, se iguala o es igual, o es solamente la energía potencial gravitatoria, porque el valor que adquiera esto más 0 es el valor de esto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? En este punto, la que va a ser 0 es la energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque no hay altura. Entonces, si la altura es 0, todo esto me da 0. Lo cual hace que en este punto la energía mecánica sea equiparada a la energía cinética. De esta manera, yo lo que puedo pensar es que un cuerpo, ¿sí? Y tomando el principio de la transformación de energía, ¿sí? Es decir, que la energía no se pierde, sino que se transforma, yo voy a decir que la energía mecánica que representa o está representada en el punto más alto como la energía potencial gravitatoria, se transforma en energía cinética cuando desaparece la energía potencial gravitatoria. Y a su vez, por el caso contrario, se transforma en energía potencial gravitatoria cuando desaparece la energía cinética por el reposo y en este desaparece la energía potencial por la falta de altura.
o porque la altura es 0. Bien, eso me gusta y me gusta y me gusta, que entiendan, ¿sí? Ah, qué lindo que es. Esto ya es entrando en lo que se llama dinámica. Si yo se lo explico como dinámica, otro se lo explicará como otra cosa. ¿Quién? Energía potencial, sí, yo. A ver, espérese, que veo ahí porque vi y se me fue. Energía mecánica, 196 joules más 0, 196 joules, exactamente, 196, exactamente. Exactamente lo que acaba de hacer. Ajá. Sí, despejo la fórmula esta para que la vean. Lo que sí voy a borrar es esto de acá arriba. Y así lo puedo despejar tranquilo. ¿Sí? Y el tipo. Sí, nosotros tratamos de entender la física segmentada en partes. Por una cuestión de comprensión y por una cuestión de que no es más fácil, pero la física es todo junto, digamos. ¿Sí? Voy a despejar la fórmula para aquellos que buscan un poquito más entender cómo despejar la fórmula de energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado. Lo primero que empiezo a pasar para el otro término es mi correlato de energía cinética dividido un medio. Para que le vean, lo voy a ir pasando, lo voy a ir haciendo de paso a paso. En este caso aplico el principio de energía cinética sobre 1 y hago arco grande, arco chico. Entonces me queda igual a masa por velocidad al cuadrado. Entonces, si yo hago esto, me queda 2 energías cinéticas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo pasé 2 energías cinéticas? Ahora voy a pasar la masa dividiendo y me va a quedar velocidad al cuadrado. Y de esa manera voy a pasar el cuadrado ese que tengo ahí como la raíz cuadrada de 2 por energía cinética sobre masa. ¿Se entendió el despeje? Sí, ya sé que no se ve, porque lo hice chiquito. Vamos a volver a despejar. No tengo problema. Voy a despejar toda la noche. Bueno, a ver, ahora sí yo supongo que ya borró. Ya copiaron, no se borró. Voy a despejar las dos fórmulas para que vean cómo es más o menos el despeje. ¿Sí? Entonces yo tengo la energía cinética igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. ¿Sí? Lo primero que empiezo a pasar, la voy a poner al revés. Lo primero que voy a hacer es ponerla al revés para que vean el pasaje, porque por ahí uno se acostumbra a ver de otra forma. ¿Sí? Que es lo mismo. ¿Sí? Lo primero que hago es lo mismo. Ahora bien, una vez que tengo eso, paso lo primero que voy a pasar es un medio. ¿Sí? Y voy a asumir masa por velocidad al cuadrado igual a la energía cinética dividido un medio. ¿Sí? De este un medio, de esta energía cinética dividido un medio, me queda 2 energías cinéticas. ¿Por qué? Porque acuérdense cómo se dividían las fracciones. Esto por esto como numerador y esto por esto como denominador. Me queda como denominador 1. Paso seguido, voy a sacar la masa, ¿sí? Y me va a quedar velocidad al cuadrado. La masa que multiplica pasa dividiendo. Entonces yo ya tengo 2
2, energía cinética sobre masa, velocidad al cuadrado. Lo que me queda es despejar el cuadrado. Velocidad es la raíz cuadrada de 2 por energía cinética sobre la masa. ¿Se entendió el despeje? Qué lindo. Qué bonito. Bien. Bueno, con la ansiedad de la dinámica y de la energía mecánica y de la energía potencial, hasta acá llego, dejo de grabar, cualquier consulta seguimos y luegamente ya nos ordenamos para mañana. Espérense un segundo. Ay, qué rayos hice. Cualquier cosa hice. Espérese.